Tenemos unas cuantas personas conectadas. Aceptamos la grabación y empezamos, ¿vale? Bueno, pues nada, que una cosa muy rápida, que bienvenido todo el mundo, que gracias por conectaros hoy a este acto del Ateneo que hemos preparado a toda pastilla, ¿no? Cuando vimos el 24 de febrero lo que empezaba a hacer Putin, Rusia en Ucrania, nos parecía que el Ateneo, aparte de presentar libros, exposiciones, ese tipo de cosas, pues debía estar también, ser un grupo que estuviera también con la actualidad del mundo y más con esta situación tan interesante. Entonces nos pusimos a buscar, tengo que agradecer que se va a conectar dentro de un rato a Javier de la Cruz, que es el director de la sección de historia del Ateneo. Yo le llamé, le dije, me parece interesantísimo que contemos con alguien, con un experto en este asunto para que nos hable un poco y nos cuente algo más de lo que oímos, de lo que escuchamos, de lo que leemos en los medios de comunicación. Él se puso en funcionamiento rápidamente, casi por la tarde me escribió y nos dijo, contamos con César García Andrés. César, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Eres una persona de insultante juventud, pero muy, muy, muy preparada, muy formada y que tienes mucho conocimiento en la materia que vamos a hablar hoy. Un pequeño repaso a tu currículum para que la gente un poco te sitúe y te conozca en este terreno. No lo voy a leer todo, le decía que no voy a leerlo todo porque nos iríamos a un ratito y yo creo que lo interesante es oír a César. César García Andrés es investigador predoctoral de la Universidad de Valladolid y profesor, yo creo que esto es muy importante, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en el área de Historia Contemporánea. Es licenciado en Historia, cuenta con algún máster, por ejemplo, de Integración Europea, el máster en profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, formación profesional, enseñanza de idiomas, miembro y tesorero del Observatorio de Estudios Africanos de la Universidad de Valladolid, integrante del grupo de investigación reconocido Memoria Histórica, Derechos Humanos y Transiciones Políticas, también de la Cátedra de Patrimonio Cultural y Material Europeo de la Universidad de Valladolid. Me parece muy interesante tu experiencia, la que aquí viene reflejada en universidades extranjeras, donde he realizado estancias de investigación en la Universidad de, si algo lo pronuncio mal, me lo perdonáis y me lo corriges, César, ¿no? Oradea en Rumanía y en la Universidad Nacional de Yuri, ¿cómo es? Frekovic, ¿puede ser? O algo así, Frekovic. Yuri Frekovic en Ucrania, ya lo otro no me atrevo a decirlo. Has participado en programas de intercambio con docentes, Erasmus, en Rumanía, en la universidad también en París, en la universidad también de Cherkasy en Ucrania, es decir, que tienes ya relación con estas universidades y tienes bastante relación con este país, que no sé cómo le van a dejar, ahora nos lo comentarás, o si va a seguir siendo un país o qué va a ocurrir. Y en relación con la labor de, bueno, he visto que tienes muchos artículos publicados, libros, artículos en revistas científicas, y a mí te contaba que me parece muy interesante el libro de conflictos postsoviéticos, de la secesión de Transnistria a la desmembración de Ucrania, que debes reconocer que he tenido que ir a buscar dónde estaba Transnistria, porque no lo sabía, ahí en Moldavia, pegando con Ucrania, y que no conocía este proceso, lo he conocido gracias a tu libro, ¿no? Bueno, y me interesa también mucho porque estás a punto de presentar tu tesis doctoral que está justo dedicado a este tema de Ucrania y de relación de Ucrania con Rusia y en el mundo este postsoviético, ¿no? Así que yo no digo mucho más, que es un tema de verdad que nos interesa muchísimo, que nos tiene a todos preocupadísimos y que más allá de lo que, insisto, oímos y podemos leer en los medios de comunicación y de otro tipo de cuestiones, yo creo que es muy importante las razones históricas. Y tú aquí nos puedes echar una mano enorme. Así que nos ponemos precisamente en tus manos. Te agradecemos de verdad de nuevo que estés aquí con nosotros. Te escuchamos con un interés enorme lo que nos vas a contar y después, insisto,
dejamos un ratito para que la gente, seguro la pinta que tiene es que van a querer hacerte algún comentario y hacerte también alguna pregunta. Así que, sin más, César, gracias por estar con nosotros en el Ateneo de Palencia y tienes la palabra. Perfecto. Bueno, antes de nada, daros las gracias a vosotros, a todos los miembros del Ateneo de Palencia por permitirme estar aquí con vosotros para, bueno, dar algunas pinceladas, ¿no? de lo que está pasando, más bien de los antecedentes, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Vale. Se ve bien, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a tratar en estos minutos cuál ha sido un poco la andadura de Ucrania desde su independencia y cómo ha estado ha intentado vincularse hacia Occidente o hacia Oriente, ¿no? Hacia la Federación Rusa o hacia la Unión Europea. En la primera parte vamos a ver algunos de los problemas heredados de la época soviética que tuvieron al principio de las independencias y veremos cómo Rusia en ese momento ya intentaba atraer, ¿no? a Ucrania para que no saliese de ese área de influencia que había tenido durante la época soviética. Y posteriormente ya veremos los antecedentes de todo el proceso que está teniendo lugar ahora, ¿no? Desde el año 2004. La actual situación de Ucrania debemos entenderla dentro de los profundos cambios que se dieron en el tablero internacional después de la Guerra Fría. Tras la desintegración de la URSS, a finales del año 1991, su sucesora Perdona, pido a todo el mundo, por favor, que se ponga en silencio para que podamos escuchar la intervención correctamente. A todo el mundo que esté conectado, por favor, que se ponga en silencio y que solo César esté en abierto. Gracias. Bueno, pues como iba diciendo, la desintegración de la URSS a finales de 1991, su sucesora legítima, la Federación Rusa, ha intentado mantener ese área de dominio en las antiguas repúblicas soviéticas. En el caso de Ucrania, tras la aprobación por parte del Parlamento de este país de su independencia el 24 de agosto de 1991 y de su posterior aprobación por parte de la población el 1 de diciembre, el país ha mantenido una estrecha relación con Rusia, aunque en varias ocasiones ha intentado acercarse al Occidente, tanto a la Unión Europea en un primer momento como posteriormente en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Han sido en estos momentos de mayor vinculación con los países de su frontera occidental, cuando su vecino ruso ha adoptado distintas estrategias para no perder su influencia en Ucrania. En las últimas semanas, los medios de comunicación han hablado de una posible invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, que finalmente y lamentablemente se ha llevado a cabo. El despliegue de tropas a lo largo de los miles de kilómetros de frontera que comparten la Federación Rusa y Ucrania, incluso también en la bielorrusa, ha despertado los recelos de países y organizaciones occidentales. Esta nueva crisis en el antiguo espacio soviético vuelve a poner de manifiesto la importancia estratégica que tiene Ucrania como puente entre Occidente y Oriente, es decir, entre la Unión Europea y la Federación Rusa. Las aspiraciones de Kiev para acercarse tanto a la Unión Europea como a la OTAN han hecho que las políticas rusas de presión hacia este país entren en este momento con una mayor fuerza. Una posible incorporación de Ucrania a la OTAN significaría que la Organización de Defensa Occidental estuviera a las puertas de Rusia, integrando en su seno al país europeo más grande. Sin embargo, esto no es algo novedoso para Rusia, ya que desde el año 2004, con la entrada de Estonia, Letonia y Lituania tanto a la Unión Europea como a la OTAN, y de Polonia en la OTAN en el 99 y en la Unión Europea en el 2004, ambos espacios comparten frontera. Sin embargo, durante los momentos de mayor acercamiento tanto a esta institución como a la Unión Europea, la Federación Rusa llevó a cabo distintas presiones sobre Ucrania. Fue desde el final de la Unión Soviética cuando Ucrania se convirtió en un verdadero problema para Rusia.
Hasta ese momento, toda Ucrania formaba parte de un todo, por el que no había que preocuparse. Sin embargo, tras la aprobación de la independencia por parte de la población en el referéndum, Moscú perdía el control de la segunda república más importante de la Unión Soviética. Por ese motivo, desde ese momento, Rusia se propuso conseguir la herencia soviética que se había quedado instalada dentro de Ucrania tras la desintegración de la URSS. 4 eran los principales asuntos que se debían solucionar y a los que debía enfrentarse el primer presidente de la Ucrania independiente, Leonid Khrushchev. El primero de ellos no es una cuestión heredada, sino más bien es un problema surgido durante la desintegración de la URSS. Es el caso de la Comunidad de Estados Independientes. El 8 de diciembre del año 91, Bielorrusia, Rusia y Ucrania firmaron el tratado que conformaba la Comunidad de Estados Independientes, a la que posteriormente se fueron adhiriendo otras antiguas repúblicas exsoviéticas, y que significó el golpe definitivo a la Unión Soviética, la cual se disolvió solo unos días después, el 25 de diciembre, por el propio Gorbachev. Desde los primeros momentos, dentro de la Comunidad de Estados Independientes, encontramos dos puntos de vista radicalmente opuestos en cuanto a cómo tenía que ser la base de la nueva formación. Uno liderado por la Federación Rusa y el otro, y otro por Ucrania. Khrushchev, el presidente ucraniano, explicó lo que entendía por comunidad. En ningún caso se trataba de una estructura de integración, por muy ligera que fuese, sino sencillamente de una fórmula de divorcio civilizado. La idea del presidente ucraniano sobre cómo debía realizarse la institucionalización de esta comunidad fue encontrando ciertos apoyos en otros países de la antigua URSS. Por ello, una coalición informal liderada por Ucrania estaba comprometida con la idea de una comunidad cooperativa pero no integrada, que era lo que desde Moscú se pretendía con esta organización. Es decir, intentar que la comunidad de estados independientes fuera la continuadora de la URSS, en la que la Federación Rusa siguiera teniendo el mayor control para no perder su supremacía dentro del espacio postsoviético. Problemática que ha continuado hasta la salida del país eslavo de Ucrania de la misma en el año 2018. Y ahora ya entramos con los problemas que sí que son heredados de la época soviética. El primero de ellos es, podemos denominar el regalo envenenado de la península de Crimea. Este problema, o este conflicto, se dejó incluso ver antes de la declaración de independencia del país, y que fue de vital importancia en los primeros años de su nueva andadura en solitario, y que podemos rastrear hasta la actualidad, que es el estatus de la península de Crimea y el debate sobre su pertenencia a Ucrania, que fue cedida a esta República Soviética en 1954. Anteriormente había pertenecido a la República Federativa Rusa. Antes de nada, debemos tener en cuenta la importancia que la población rusa tenía en el resto de las repúblicas soviéticas que forman parte de la URSS. Para Rusia, la presencia de sus compatriotas en otros estados es muy importante. Si constituyen unas minorías fuertes y se concentran en determinadas regiones, como ocurre en Ucrania, en Kazajistán o en Moldavia, Rusia las puede utilizar como un arma de presión contra los intentos de un excesivo alejamiento de esas repúblicas. En el último censo de la URSS, la población rusa de la República Soviética de Ucrania era del 22,2% del total, población que aumentaba considerablemente en la península de Crimea. Según este registro de 1989, de una población de 2,5 millones de habitantes, el porcentaje de rusos alcanzaba el 67,4%, frente al 25,75% de Ucrania. Antes de la independencia, el Soviet Supremo de la península de Crimea aprobó la celebración de un referéndum entre la población crimea para alcanzar de nuevo la denominación de estatus de República Autónoma Socialista Soviética y dejar de ser un oblast, una región dentro de la República de Ucrania, categoría a la que fue relegada tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Para ir preparando este camino, unos meses después, en noviembre del 90, la región de Crimea aprobó la Declaración sobre el Derecho y el Estado de Crimea, por la que proclamaba el derecho a restaurar el estatus de República Autónoma, por el cual seguiría vinculada a la Unión Soviética. Así, el 20 de enero del 91, se realizó el referéndum en Crimea, en el cual la mayoría aplastante de votantes, más del 93%, se pronunció a favor de la reconstrucción de la República Autónoma de Crimea. Días después, en febrero del 91, el Soviet Supremo de Ucrania ratificó la ley de restauración de esta República Autónoma como componente de la República Socialista Soviética de Ucrania.
A principios del año 1992 se puso de relieve la problemática del traspaso de Crimea a la República de Ucrania en la nueva administración de Moscú. El 23 de enero del 92, el Soviet Supremo de Rusia adoptó la resolución sobre la decisión del Soviet Supremo de esa transferencia de la región de Crimea a Ucrania. De tal forma que los dirigentes rusos mostraban su apoyo a los crimeos en esas aspiraciones frente al gobierno central de Kiev. El 6 de febrero del 92, el Parlamento ucraniano rechazó frontalmente la petición rusa de soberanía sobre Crimea, alegando que el traspaso efectivo que se había hecho en 1954 se había hecho legalmente. El Soviet Supremo de la Península de Crimea aprobó el 26 de febrero el cambio de denominación por República de Crimea, para dar un nuevo paso para recalcar esos deseos de soberanía. Unos días más tarde, el día 5, Crimea declaró unilateralmente la independencia, mientras que el Parlamento ruso aprobaba una resolución por la que anulaba, por entender como legal, esa transferencia de la península a Ucrania. Además, en ese mismo acto se aprobó la primera Constitución de Crimea como base legal del nuevo estatus y la convocatoria de un referéndum para decidir sobre su independencia. En esta ocasión, antes de que se llevase a cabo este referéndum, el 19 de mayo, la proclamación del autogobierno de Crimea fue anulada por la Rada Suprema de Ucrania, y como contrapartida Kiev aceptó reforzar en cierto modo la autonomía que tenía la península. Ya a finales de 1993, la cuestión de Crimea volvió de nuevo a generar ciertos problemas dentro del territorio ucraniano. Aprovechando estas mayores prerrogativas legales que había conseguido previamente, el Parlamento de Crimea estableció el 14 de abril del 93 el cargo de presidente de Crimea. A partir de este momento, el presidente Menshov comenzó a cambiar los relojes de Crimea a la hora de Moscú, declaró que los ciudadanos de Crimea debían cumplir solo su servicio militar en Crimea, exigió la retirada de todas las tropas y instalaciones militares ucranianas en la península y reactivó la Constitución de Crimea de 1992. Anunció además la celebración de un referéndum tras la suspensión del que se iba a celebrar en el 92, aunque fue declarada su nulidad por parte del gobierno central de Kiev. Finalmente se llevó a cabo la consulta. A partir de este momento, la situación dio un giro en la península de Crimea con las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en 1994. La elección como presidente de Shuma, con unas ideas políticas de estrechar unas mejores relaciones con la Federación Rusa, sirvió como aliciente para llegar a un acuerdo y poder sentarse de nuevo a la mesa a negociar una mayor autonomía, siempre y cuando se mantuvieran dentro de los límites territoriales de Ucrania. El 17 de marzo de 1995, el Parlamento ucraniano anuló la Constitución de Crimea, destituyó al presidente Menshov y abolió su cargo. Posteriormente, ya en noviembre, el Parlamento de la República Autónoma de Crimea aprobó un nuevo proyecto de constitución que fue presentado a la Rada de Ucrania, aunque no fue reconocida parcialmente hasta el mes de abril del 96, en el cual se reflejaba de una forma indiscutible que la península de Crimea era parte de Ucrania. De hecho, en la propia Constitución de la República de Ucrania de junio del 96, aparece también un capítulo especial dedicado a la península de Crimea como una parte de su territorio. La segunda de las cuestiones que se heredaron de la época soviética era la cuestión de la flota del mar. La flota ha estado presente en esta ciudad marítima desde el año 1783, que fue el momento de la anexión definitiva de esta península al Imperio Ruso, en tiempos de Catarina II. Debemos saber, por un lado, que Ucrania argumentaba que Crimea, al completo, incluida Sebastopol, era parte integrante de pleno derecho de la nueva entidad independiente ucraniana, mientras que, por su parte, la Federación Rusa aseguraba que la ciudad poseía un estatus diferente al del resto de la península, es decir, que en la cesión de Crimea de 1954, a Ucrania, Sebastopol no era jurídicamente parte de esa península, ¿vale? Desde los primeros meses, tras la independencia de Ucrania,
comenzaron las tensiones entre ambas partes por el interés de este Estado, del Estado ucraniano, de crear sus propias fuerzas armadas. Para intentar no estirar demasiado la cuestión en el tiempo y que llevase el estallido de un conflicto más intenso, el 23 de junio de 1992 se rubricó un acuerdo entre las partes por el que acordaron no tomar ninguna medida unilateral hasta que no finalizasen las futuras negociaciones relativas a este asunto. Teniendo en cuenta todos estos impedimentos y debido a las dificultades que el país ucraniano estaba pasando, sobre todo en el ámbito económico, ¿no?, por el cambio que se estaba realizando, ¿no?, de una economía soviética a una entrada al mundo capitalista, llevó a los dirigentes de Kiev a cambiar su estrategia en relación a la zona. En septiembre de este año del 92, se reunieron de nuevo Khrushchev y Yeltsin en otra cumbre, en la cual se cedió la flota del Mar Negro a Rusia a cambio de la condonación de la deuda que el país ucraniano había contraído por el uso de los recursos energéticos, principalmente del petróleo y el gas rusos. Con las presiones rusas cada vez más intensas en el territorio ucraniano, a través de usar nuestra deuda adquirida y de los abastecimientos energéticos, junto con la inquietante situación en la base naval de Sebastopol, el presidente Khrushchev tuvo que ratificar, antes de las elecciones presidenciales de junio del 94, un nuevo convenio relativo a la flota. De tal modo, Ucrania recibiría entre el 15 y el 20% de la flota y habría bases separadas. Un nuevo paso en relación a esta cuestión se dio en febrero del año 95, cuando se firmó un principio de acuerdo para dividir la flota del Mar. A partir de estos pequeños avances, el 9 de junio de ese año, un nuevo acuerdo entre ambos presidentes vio vislumbrar el inicio del fin del problema sobre la flota del mar. En este acuerdo lo podemos poner en relación al clima de cordialidad entre Rusia y la Federación Rusa, entre Rusia y Ucrania, tras la victoria de Suma en junio del año anterior, propició un diálogo más fluido y con ello un segundo acuerdo, esta vez definitivo, que se firmaría el 28 de mayo del 97. El convenio sobre la flota establecía que Ucrania recibiese una cuarta parte de los buques y preveía el arrendamiento de las infraestructuras de Sebastopol a la Federación Rusa durante 20 años, es decir, hasta 2017. Por ello, Rusia se comprometió a pagar un alquiler anual de $100 millones durante estos años. Y el tercero de los problemas heredados de la época soviética era la cuestión de las armas nucleares. Es uno de los que más repercusión internacional tuvo, principalmente pues por la importancia en seguridad mundial, ¿no?, que esto contenía. En el caso de la Unión Soviética, las armas nucleares estaban dispersas por diferentes repúblicas que la conformaban. Los 4 países que tenían este tipo de arsenal dentro de las fronteras de la URSS eran la Federación Rusa, en primer lugar, como veis en la diapositiva, con el 82%, en segundo lugar Ucrania con un 14%, y ya muy por debajo Kazajistán y Bielorrusia. Por lo tanto, una vez que se alcanza la independencia, era el momento de pensar cómo dar solución al problema de la existencia de este tipo de armamento en las repúblicas exsoviéticas. ¿Por qué? Pues por 2 motivaciones principales, que veremos ahora. En una reunión en Kazajistán, Moscú fue retirando parte de las armas nucleares que había en suelo ucraniano, pero no con todas, ¿vale? La fecha que se había puesto como plazo límite era en julio de 1992, pero este plazo no se cumplió. Por eso, no fue hasta inicios de 1994 cuando el tema de las armas nucleares quedó casi acordado con la ayuda del presidente estadounidense Bill Clinton. En enero de 1994, Ucrania, Rusia y Estados Unidos firmaron el acuerdo trilateral que obligaba a Ucrania a desmantelar todo su arsenal nuclear antes de junio de 1996, a cambio, nuevamente, de una compensación económica y, además, garantías de seguridad. El 5 de diciembre de 1994, Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña firmaron un memorándum en el que se concedían garantías de seguridad a Ucrania y a las otras 2 repúblicas que también tenían armamento, Bielorrusia y Kazajistán, en el conocido como Memorándum de Budapest. El memorándum asignaba a Ucrania un estatus no nuclear, un paso importante para garantizar la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras de Ucrania,
y en él Kiev se comprometía a facilitar la destrucción de todas sus armas y el desmantelamiento de todas las instalaciones dedicadas tanto a su almacenaje como a su producción. A cambio, obtenía la promesa de que ninguno de los firmantes atentaría contra su integridad territorial ni contra su soberanía, ¿vale? Con lo cual se despojaba de las armas nucleares, pero a cambio ganaba esa seguridad en cuanto a su integración territorial. Bien, hasta aquí serían los problemas heredados o los problemas que en los primeros años de la independencia quedaron solventados en cierto modo, aunque estamos viendo una actualidad que no es así. Por lo tanto, vamos a pasar ahora a ver un poco cómo esa atracción de Rusia ha estado presente desde hace tiempo hacia el país ucraniano. Con estas iniciales problemáticas con Rusia, Ucrania, desde los primeros años de su independencia, ha intentado vincularse tanto a la Unión Europea como a la OTAN, aunque no dejó de mantener buenas relaciones, también depende del periodo, depende de los gobiernos, con Moscú. Con la entrada en el nuevo siglo, cada acercamiento ucraniano al occidente iba a encontrar su respuesta desde las instituciones de Moscú, con la política de hostigamiento seguida ya por el presidente ruso Vladimir Putin desde su ascenso al poder en el año 2000. El primer antecedente que encontramos fue la crisis gubernamental que tuvo lugar a finales del año 2004 y que se enmarca dentro de las denominadas como revoluciones de colores que tuvieron lugar en algunas repúblicas exsoviéticas, como es el caso también de Georgia en el año 2003 y de Kirguistán en el año 2005. Con lo que exigían una mayor democratización de sus respectivos países y acabar con el poder autocrático que habían alcanzado sus presidentes. En el caso ucraniano se dio a conocer como Revolución Naranja y fue una manifestación popular en las calles de Kiev, con epicentro en la Plaza de la Independencia, la que tenéis en la foto de la diapositiva. En este caso por la manipulación y el fraude que había habido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de noviembre del año 2000. En estos comicios había dos candidatos, el proeuropeo Viktor Yushchenko y el prorruso Viktor Yanukovych. En la segunda vuelta, que finalmente fue declarada nula por los tribunales de justicia de Ucrania, la victoria fue para Yanukovych y la Federación Rusa se apresuró a reconocer al nuevo presidente, mientras que Occidente acusaba de fraudulentos estos resultados. Tanto las presiones de las protestas populares en la calle, de la Revolución Naranja, como de la propia oposición gubernamental, hizo que se repitieran estas elecciones antes de acabar el año, el día 26 de diciembre. En esta ocasión, el ganador fue Yushchenko, convirtiéndose en el nuevo presidente de Ucrania, entre cuyas aspiraciones se encontraba un mayor acercamiento hacia Bruselas, lo que no fue buen visto por parte de la Federación Rusa. Un dato que debemos analizar es el mapa electoral, ¿no?, de Ucrania en estas elecciones del año 2004. Como pueden ver en el mapa, la división ucraniana es más que evidente, ¿no? En la parte oriental y meridional dio su apoyo mayoritario a Yanukovych, ¿no?, al líder prorruso, ¿no?, de estos comicios, mientras que la parte septentrional y occidental dio su apoyo mayoritario a Yushchenko, ¿vale? De tal forma que ya podemos ver la dicotomía que existía en este momento en el país. Bien, por ello, con este nuevo gobierno, en los primeros meses de este gobierno naranja, desde Rusia se realizaron presiones para influir en esta política tanto interna como externa de Ucrania. En estos momentos la figura de primera ministra recayó en manos de la mayor colaboradora, ¿no?, también líder de la Revolución Naranja, que era Yulia Timoshenko, también de un talante proeuropeo, aunque la falta de entendimiento entre ambos líderes en el gobierno hizo que fuera destituida a los pocos meses de su nombramiento. Uno de los conflictos más importantes fue la Primera Guerra del Gas, que tuvo lugar en enero del año 2006, con el corte de suministro a Ucrania, ¿vale?, afectando también a varios países de la Unión Europea, porque como ven en el mapa, gran parte de los gasoductos atravesaban
el territorio ucraniano hasta la construcción del Nord Stream por el mar Báltico. Esta crisis, esta primera guerra del gas, concluyó con una revisión del precio del gas para Ucrania. Un periodo de calma transcurrió entre agosto del año 2006 y diciembre del 2007, cuando se nombró primer ministro a Yanukovych, ¿vale? Al líder de la oposición, podríamos decir en este momento, logrando establecer unas relaciones más estrechas entre Ucrania y la Federación Rusa, consiguiendo unos buenos acuerdos para el precio del gas. No obstante, en diciembre del año 2007, el Parlamento nombró de nuevo a Timoshenko como primera ministra, dando de nuevo un giro pro-occidental a las políticas del país. La actual escalada de tensión que estamos viviendo ahora mismo tuvo su antecedente durante este periodo del gobierno de OTAN. En la cumbre de la OTAN de Bucarest, desarrollada en abril del año 2008, se acordó que Ucrania, junto con Georgia, se convirtieran en miembros de la Alianza Occidental, pero sin un plan ni un cronograma previamente fijado para su integración, ¿vale? Simplemente se daba la opción, ¿vale? Sí, la opción de que fuesen miembros de la OTAN, pero sin ningún plan de entrada ni calendario. Este hecho fue de nuevo calificado por Putin como una amenaza directa para su seguridad, para la seguridad de la Federación Rusa, y en esta ocasión ambos países recibieron presiones por parte de Moscú. En el caso de Ucrania, la declaración que había realizado la OTAN y el apoyo que había dado a Georgia en la guerra que se desarrolló en este país en agosto de este mismo año, hizo que se reavivara los conflictos sobre el gas, ¿vale? En relación con la deuda contraída y los precios que debían pagar. De tal forma que a principios de enero del año 2009 se llevó a cabo de nuevo una segunda guerra del gas, afectando de nuevo también a los intereses gasísticos de la Unión Europea. En este caso se cortó de nuevo el tránsito de gas a Ucrania y se llegó, en esta vez sí que fue un poco más largo en el tiempo, se llegó de nuevo a un acuerdo entre Timoshenko, la primera ministra que seguía siendo, y los líderes de Moscú, que bueno, recalcularon el precio del gas, ¿vale? Posteriormente, este asunto tendrá consecuencias legales para Timoshenko, que acabará condenada a prisión. Bien, una vez finalizado el gobierno naranja, también teniendo en cuenta un poco la desilusión con la que los ciudadanos habían visto, ¿no?, el final de este gobierno, que realmente no había alcanzado las expectativas que habían proclamado, pues se realizaron nuevas elecciones. En este caso, las dos opciones, ¿no?, en la segunda vuelta eran Yanukovych y Timoshenko. Fueron los dos que pasaron a la segunda vuelta. Como podemos ver de nuevo en el mapa, la división es de nuevo clara. O sea, las mismas personas que votaron a Yanukovych en el año 2004 le volvieron a votar en el año 2010, y las regiones que votaron a Yushchenko en el año 2004, en esta ocasión votaron a Timoshenko, ¿vale? De nuevo, esa dicotomía entre políticas proeuropeas, políticas prorrusas. Un nuevo tipo, una vez ya Yanukovych en el poder, parecía en un principio que las relaciones iban a estar más o menos equilibradas, tanto hacia la Unión Europea como hacia Rusia, pero finalmente ciertas circunstancias hizo equilibrar esa balanza hacia la Federación Rusa. Por lo tanto, un nuevo tiempo de tensión entre las partes tuvo lugar entre los años 2003 y 2004, y hay que ponerlo de nuevo en relación con ese proceso de vinculación de Ucrania a la Unión Europea. El día 21 de noviembre del año 2013, el presidente ucraniano, Yanukovych, decidió suspender, sin previo aviso, la firma de un acuerdo de asociación que se venía trabajando durante bastantes años atrás entre Ucrania y la Unión Europea. Para muchos, en esta decisión se veía la alargada sombra de la Federación Rusa, ya que la firma de este acuerdo dejaba a Ucrania lejos de poder participar en el proyecto que reunía a varios países soviéticos, como Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, incluida la propia Rusia, por supuesto, la denominada Unión Económica Euroasiática,
que Putin quería ampliar al país ucraniano. Esta parálisis en las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea hizo que durante los días siguientes miles de personas saliesen a las calles de varias ciudades, entre ellas las más importantes la de Kiev, en lo que se conoció como Euromaidan o la Revolución de la Dignidad. Las manifestaciones clamaban para que se continuase con el proceso de asociación con la Unión Europea y en contra de las políticas de su presidente Yanukovych. El principal escenario de estas protestas fue de nuevo la plaza de la Independencia de la capital. Sin embargo, en otras grandes ciudades del norte y del oeste del país también se organizaron concentraciones, entre ellas Lviv, Riv, Luz, etc. Por su parte, la decisión de cancelar el acuerdo de asociación del presidente tuvo sus propias demostraciones a favor. ¿En qué parte? Pues en la parte contraria, sobre todo en la parte oriental y meridional, con protestas a favor de un mayor acercamiento a Rusia, el caso de Donetsk, de Kharkov, de Sebastopol, Mariupol, etc. En definitiva, estos acontecimientos reflejan una sociedad de nuevo dividida en dos, una proeuropea y otra prorrusa. Los acontecimientos se fueron acelerando a principios del año 2014. El 20 de febrero se produjo la muerte de decenas de manifestantes y opositores de Yanukovych en la plaza de la Independencia de Kiev, motivando la pronta caída del gobierno. 2 días después, el 22 de febrero, la Rada ucraniana aprobó la destitución del presidente Yanukovych a causa de las políticas y las medidas tomadas durante los últimos meses y su actuación durante las protestas del Euromaidan. Desde la Unión Europea y la OTAN se vio como una situación claramente legal por parte de las instituciones ucranianas, mientras que para el propio Yanukovych, como para la Federación Rusa, se trataba de un auténtico golpe de Estado. La misma dicotomía se dio entre las dos zonas claramente diferenciadas que estamos viendo en el mapa. La proeuropea, septentrional y occidental, y la prorrusa, oriental y meridional. A partir de este momento, las tropas rusas comenzaron a realizar movimientos en las inmediaciones de la frontera ucraniana. Además, desde Moscú se va a influir en el reconocimiento de las nuevas autoridades ucranianas dentro de ciertas regiones del país, empezando por la península de Crimea, en la que casi el 60% de la población en este año era de origen ruso. Aprovechando lo que decíamos antes, ¿no?, de esa minoría, bueno, en este caso mayoría, ¿no?, población rusa como instigadora de los conflictos internos. Ante estas circunstancias, los prorrusos van a disolver el Parlamento de Crimea y se hicieron con el poder con la ayuda de la llegada de varios miles de soldados rusos. Convocaron un referéndum de autonomía para finales de marzo. A principios de marzo, el propio Putin presentó una solicitud ante el Parlamento ruso para intervenir militarmente en Ucrania y defender con ello los intereses de la población rusa que vivía en el país vecino. Alegato que también ha puesto de manifiesto en esta ocasión. Pocos días después, las nuevas autoridades de Crimea adelantaron el referéndum al 16 de marzo. No obstante, desde Moscú, en estos momentos, no se consideraba la posibilidad de anexionar la península rusa. A pesar de estas declaraciones, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos y la OTAN amenazaron al gobierno de Putin con posibles sanciones si finalmente atacaba a Ucrania o se anexionaba la península de Crimea. El 11 de marzo, el Parlamento de Crimea aprobó su declaración de independencia a la espera del referéndum del día 16. En este, según la organización, tuvo una participación altísima, más del 83% de la población, y tuvo la opción de incorporarse a Rusia más de un 95%. Rusia fue el único país que reconoció los resultados de la votación, mientras que el resto de países occidentales declararon la ilegalidad de este acto. Al día siguiente, a pesar de lo que había comentado previamente Putin, firmó la anexión de Crimea a la Federación Rusa y a partir de este momento, tanto por parte de los Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea, comenzaron a ponerse en marcha sanciones de diferentes tipos contra instituciones y personalidades rusas. El éxito alcanzado en el proceso de Crimea hizo que las aspiraciones separatistas y de unión a Rusia siguieran produciéndose en otras partes del este del país, entre ellos Kharkov, Lugansk, Donetsk. Durante los primeros días del mes de abril, se fueron convocando referéndums para solicitar a la población su decisión de unión a Rusia.
El ejército ucraniano consiguió alguna victoria en el Oblast de Kharkov. Sin embargo, la situación en Lugansk y en Donetsk se fue complicando por la ayuda que los rusos proporcionaban a los activistas prorrusos desde la frontera este del país, iniciándose una auténtica guerra entre las fuerzas ucranianas, los activistas prorrusos y la población civil. El 11 de mayo tuvieron lugar los referendos en estas dos regiones y, debido a la votación masivamente positiva, fueron declaradas tanto la República Popular de Donetsk como la República Popular de Lugansk para lo que consideran el primer paso para llegar a integrarse a la Federación Rusa. De este modo, la presencia rusa en Ucrania se constata desde el año 2014, con la anexión de Crimea y la ayuda que proporciona a los prorrusos en la guerra que se desarrolla en el este del país. Por todo ello, no podemos olvidar que, a pesar de la actual acción invasora por parte de Rusia, en el país eslavo, la ocupación rusa ya está presente desde hace unos cuantos años, en dos zonas concretas, la península de Crimea y en los dos oblasts, en las dos regiones de Lugansk y Donetsk, también conocido como la cuenca del Donbass. Por lo tanto, hablar de una entrada de Rusia en Ucrania no es algo nuevo. El Kremlin controla desde hace 8 años Crimea y existen dos autoproclamadas repúblicas populares en el este que se encuentran en guerra con el conflicto, en guerra con el resto del país. Bien, a partir de este momento, las relaciones con la Federación Rusa empeoraron y la elección en mayo del año 2014 de Petro Poroshenko como presidente de Ucrania marcó una nueva línea proeuropea en el país. Además, se había apoyado para ello, ya que por primera vez desde su independencia un candidato ganó en todas las regiones, a excepción de las zonas ocupadas por los prorrusos, es decir, en las zonas donde no se realizaron elecciones. ¿Vale? Si observan el mapa, ven claramente la diferencia. Ahora el mapa está del mismo color y ya no existe la diferencia entre dos zonas, ¿vale? que habíamos comentado previamente. Así, parte del acuerdo de asociación que previamente había sido anulado o suspendido por Yanukovych, se fue firmando durante los primeros meses del gobierno de Poroshenko, hasta su entrada plenamente en vigor el 1 de septiembre del año 2017. A ello debemos sumar la puesta en marcha, a partir del 1 de enero del año 2016, de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo entre la Unión Europea y Ucrania, que hizo que las relaciones comerciales entre ambas partes fueran mucho más productivas. La elección proeuropea del nuevo presidente Poroshenko quedó clara con el anuncio en el año 2018 de la retirada del país eslavo de la Comunidad de Estados Independientes, que habíamos comentado previamente, haciéndose efectiva esta salida en el año 2019. En este año se produjo la elección de un nuevo presidente en Ucrania, en este caso Volodymyr Zelensky, que continuó con la política de acercamiento hacia las instituciones de Bruselas, que había iniciado su antecesor. A pesar de los estragos de la pandemia mundial de la COVID-19, que se inició antes de que cumpliera un año en el cargo, el líder ucraniano ha mostrado en todo momento sus intenciones de formar parte de la Unión Europea y de la OTAN. Aspiraciones que se han visto intensificadas durante el año 2021 y que han vuelto a desatar las preocupaciones rusas ante esa posibilidad. Al fin y al cabo, medidas y acciones que han deteriorado los vínculos entre la Federación Rusa y Ucrania, llegando hasta el momento actual. Como vemos, la presencia rusa en Ucrania se puede rastrear desde el año 2014, aunque las medidas de impresión tomadas desde principios de este siglo por parte de Moscú muestran el interés de este país para que Ucrania continúe bajo su órbita de influencia y no pueda llegar a unos acuerdos más intensos ni con la Unión Europea ni con la OTAN. Las diferentes medidas tomadas por parte de las instituciones de Moscú para no permitir que los antiguos países soviéticos se vayan o se salgan de su esfera de influencia son muy diferentes. Desde principios de este milenio, y con Putin liderando la nueva estrategia de vecino cercano para no perder su influencia en el antiguo espacio soviético, hizo que se pusieran las bases de este tipo de las denominadas guerras híbridas, que se caracterizan por la desinformación, la presencia militar, el ataque de recursos naturales y que afectan a la estabilización, en nuestro caso de Ucrania, ya que sin un equilibrio dentro del propio país, se produce la división en dos zonas: el mantenimiento de la guerra en el este, la ocupación rusa de la península de Crimea,
y es muy complicado que Ucrania consiga formar parte de la Unión Europea o de la OTAN. El interés de la Federación Rusa es mantener estas guerras híbridas para que el país ucraniano no pueda avanzar en la construcción de un poder fuerte que le sirva para llegar a la integración en las dos organizaciones supranacionales. En las últimas semanas hemos visto cómo desde otros estados se hablaba de una posible invasión rusa a Ucrania, un paso que cambiaría el rumbo completamente de la guerra híbrida que se está llevando a cabo. Finalmente, ha tenido lugar y las primeras ciudades en recibir los ataques han sido poblaciones con una amplia mayoría rusófona, es decir, las partes este y sur del país, que si recordamos, lo había también comentado en el año 2014 para entrar en Crimea. Por ello, debemos plantearnos cuál es el verdadero interés de Putin, no en atacar Ucrania. Defender los derechos de la población o más bien no perder su influencia en este país con interés en formar parte de la Unión Europea y la OTAN. Unas preguntas que lamentablemente solo el desarrollo de los acontecimientos que están teniendo lugar en el país en un entorno hostil nos podrán contestar. Muchas gracias. Muy bien, César. Cuando quieras puedes dejar de compartir pantalla para que podamos vernos. Perfecto. Vale. No sé qué decirte. Bueno, lo primero que enhorabuena porque nos has contado un montón de cosas y bueno, vemos que las relaciones desde que se desmembró la Unión Soviética en el 91 con sus antiguos territorios pues son muy complejas. Rusia no quiere, por lo que estás diciendo, perder su influencia sobre estos territorios. Pero me parecía ver, bueno, abrimos un momento ahora para que la gente haga comentarios o pregunte, pero mira, ya está Javier de la Cruz aquí con nosotros. La sensación que me daba es que en el último mapa que pusiste de estas elecciones, donde tú decías ya no se ve tanto la polarización de la población ucraniana, ¿vale? Al este del Dnieper, prorrusa, al oeste más bien europea, sino que era como que ya había una mayor unanimidad hacia la postura hacia Europa, ¿no? La sensación que me da es que cuanto, no lo sé, dime tu opinión y con esto abrimos la ronda de comentarios y de preguntas. La sensación que me ha dado, no sé si estaré equivocado, es que cuanto Rusia más intenta influir en la vida de los ucranianos, menos éxito tiene. Al final está consiguiendo casi lo contrario de lo que busca. Fíjate con lo que está haciendo, o fijaros con lo que está haciendo ahora. Yo no me puedo imaginar que nadie en Ucrania en los próximos, no sé, en los próximos 100 años quiera ser ruso, porque por cierto, y este es el último comentario que te hago, más allá de que ellos quieran que forman parte del área de influencia de Rusia, Rusia no tiene mucho que ofrecerles. Porque Rusia es una, casi parece una dictadura, desde luego no una democracia ni siquiera formal. Rusia es un monocultivo prácticamente económico. Rusia no tiene, parece que no tiene mucho que ofrecer. Entonces, la pregunta definitiva es, cuando Rusia y cuanto más hace Rusia por influir en Ucrania, Ucrania menos ganas tiene de ser ruso, ¿no? Rusa. Gracias, César. Nada, gracias a ti por tus comentarios. A ver, realmente es que es así, o sea, lo que están viendo también ellos es que, por mucho que diga que está intentando defender los intereses de la población rusa o de la población que habla ruso, realmente ellos también están siendo atacados. Es decir, es igual que ahora, ¿no? Las principales ciudades o las primeras ciudades en ser atacadas o que están siendo devastadas son ciudades que podemos denominar prorrusas, porque están en la franja, ¿no? Meridional. Perdona, César, dínoslo tú. El otro día, yo no lo conozco porque no conozco Ucrania y no te voy a decir que haya descubierto dónde está en el mapa, porque no es tanto, pero realmente no conocía el país. Dicen que Kharkov es una ciudad absolutamente prorrusa y la ha debido dejar absolutamente arrasada. Sí, sí, igual. Yo he hablado vamos, sí, puedes hablar de Kharkov o de Mariupol al sur, que está en el Mar de Azov. Es igual, o sea, es el mismo caso. Es decir,
no puedes decir que estás defendiendo los intereses de una población a la que estás atacando y estás matando. Es que no tiene mucho sentido ese razonamiento, ¿no? En su cabeza le tiene, pero claro, pues de cara afuera no. Entonces, claro, la gente, ese sentimiento de decir, joder, si lo que yo quiero me está atacando también, pues igual es mejor quedarse donde estoy que me están o intentando defender. Sí, sí, De todas comprendido. formas, también tenemos que tener en cuenta que, joder, ha sido muchos siglos de historia compartida, de historia común. Entonces, encuentras ucranianos que tienen descendientes rusos pues, a patadas. Entonces, claro, también los sentimientos son un poco a veces encontrados, porque yo conozco a gente que su madre es ucraniana, su padre ruso, como, ¿y con quién voy? O sea, es que no tienes que ir con nadie. No sé. Es muy complicado para ellos. Entendido, entendido, César, que abrimos el momento para que cualquiera de las personas que te ha estado escuchando y que están aquí, pues puedan hacer algún comentario o alguna pregunta. Así que adelante, es el momento. Hola César, buenas tardes. Quería hacerte no más que una pregunta, una reflexión. En el caso de que le vaya mal a Putin la invasión, ¿crees que caerá el estatus político de Rusia? Pues no lo sé. Es que claro, tampoco quiero decir, en los planes, es que claro, tal y como está, como es Putin, no sabes por dónde te va a salir. Entonces tampoco sabes qué es lo que él puede considerar como una derrota. Entonces, no lo sé, pero yo creo que vamos, es complicado que Putin deje algo por ahí sin hacer. Todo el mundo tiene, vamos, me perdonáis, es que claro, a mí me surgen tantas cosas interviniendo, pero yo también voy a meter baza. Es que estoy oyendo a tanta gente decir, Putin no se va a marchar con las manos vacías. Olvidaros que se vaya con las manos vacías, no se va a ir derrotado y se va a llevar algo, va a conseguir algo. Eh, yo creo que eso a mí lo veo muy razonable. No creo que haya montado todo esto para no conseguir nada, ya está en el tablero internacional, está consiguiendo ya estar en el tablero internacional, que se estaba quedando un poco a un lado. Ya es un nuevo actor con fuerza y con capacidad para decidir la nueva estrategia de defensa, el nuevo mapa geopolítico mundial. Tiene salida, lo oía el otro día, tiene salida, está consiguiendo con esto salida a los mares cálidos, a los mares calientes, ¿no? A través de Crimea y por lo tanto al comercio. Por eso también está apoyando a Siria. Quiere decir que yo creo que él tiene en la cabeza, parece que China le va a apoyar, una idea geopolítica distinta, un mapa totalmente distinto, donde las personas de Ucrania no cuentan nada, como se está viendo, pero que yo no creo que este hombre se vaya a marchar de allí diciendo, no, me he equivocado con el rabo entre las piernas, disculpad, esto no es posible, algo se va a llevar. De hecho, yo creo que lo que no se esperaba es que después de unas semanas de invasión no haya caído el país entero. Eso es lo que yo creo que él no se esperaba. Sobre todo César, viendo la defensa. Perdón, dime. nada, era otra pregunta, que pensé que habías terminado. Dime. Bueno, pues al hilo de lo que venimos hablando, lo primero felicitarte por este baño de historia que nos has dado tan bien documentada. Y mira, solamente preguntarte, ¿no? Si la relación que existe entre Rusia y Ucrania existe con otros países de la Europa Oriental. Es decir, ¿es posible que Rusia quiera seguir haciendo este tipo de cosas utilizando la guerra en otras zonas de influencia que considere suyas? ¿Qué opinas, César? Pues es el miedo que tienen bastantes, sobre todo Georgia y Moldavia, ¿no? De hecho, en el año 2008, cuando hemos hablado del primer momento en el que la OTAN habla, ¿no?, de una posible integración de Ucrania y de Georgia, esto fue en abril, creo recordar, pues en agosto se inició la guerra de Georgia. La guerra de Osetia del Sur, ¿no? Porque, bueno, también tenían problemas independentistas, Georgia atacó, Rusia se metió defendiendo a Osetia del Sur y lo que hizo Rusia fue declarar la independencia. Lo que ha hecho hace 2 semanas con Lugansk y con Donetsk hizo lo mismo. Se reconoce su independencia, con lo cual ellos son independientes. Entonces, las políticas que siguen son constantes, o sea, son
es la misma mecánica que sigue. Con lo cual, también te planteas, si en el país más grande de Europa se ha llevado a cabo la invasión, pues en los países que son más pequeños, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues sí. Sí. Yo también, teniendo en cuenta las vinculaciones que tanto Georgia como Moldavia están teniendo con la Unión Europea y con la OTAN. Porque al resto, pues no. Sí, Están alejados, pero... Sí, una pregunta, pero el objetivo de Putin último, ¿cuál puede ser? ¿Integrar Ucrania en Rusia? ¿Dejarle como un estado títere? ¿Conformarse con...? Yo, vamos, mi opinión, tampoco, no sé por qué estoy en su cabeza, pero yo creo que estamos hablando de opiniones, claro. lo que sí que quiere es tener un gobierno títere. O sea, quiere, de hecho, se hablaba el otro día de que quiere, se planteaba volver a poner a Yanukovych vamos, de presidente en Ucrania, si conseguían que Zelensky se fuera. Entonces, claro, lo que quiere es un gobierno que haga todo lo que quiera. Luego, claro, tendrá que gastar un montón de dinero en reconstruir ese país. Porque el que se tendrá que asumir la responsabilidad, si quiere en su zona de influencia, con un gobierno títere, el que va a tener que cargar con la reconstrucción del país va a ser Rusia, ¿no? Bueno, pues tendría que ser porque Ucrania está ya destrozada, pues... Claro. Como, y oye, una pregunta, ¿qué opinas de las sanciones económicas y de la actitud de los países occidentales? ¿Es suficiente? ¿Habría que hacer más? Bueno, es muy complicado, pero bueno. Está claro que no es suficiente. O sea, no es suficiente porque se está viendo que no es suficiente, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, hay que tener cierta moderación, pero bueno, yo en mi opinión sí que creo que se puede hacer muchas más cosas, ¿no? Porque siempre el problema de todo esto es los intereses económicos que hay detrás. Por eso yo creo que la Unión Europea, ¿no?, tampoco puede llegar a hacer más por toda la economía que tiene ante Rusia. Entonces, por eso en las últimas semanas también se está hablando de reducir, ¿no?, la dependencia energética con Rusia, y yo creo que eso sería positivo para poder realmente confrontar, ¿no?, en estas situaciones a Rusia. Hola, buenas tardes. César, quería preguntarte una cosa. Se está personalizando mucho desde los medios de comunicación y desde todo vamos, de lo que veo, a Putin como responsable, pero yo creo que el gobierno de Rusia no es Putin. O sea, él estará sustentado por un montón de gente que le apoya, con lo cual, si se descabeza Putin, seguirá Putin 2 o Putin 3 o Putin 4, no sé. Como que estamos todos queriendo que sea Putin, pero me da a mí la sensación de que es Rusia, que no es Putin. Sí, o sea, quiero decir, digo Putin porque es como la Sí, cabeza visible, y ¿no? todos queremos pensar que es Putin y que si desaparece Putin, pues desaparece todo, pero me da a mí la sensación No, de tienes que toda la los razón. ucranianos y los rusos se llevan pegando demasiados años. Sí. De hecho, la cantidad de oligarcas que apoyan a Putin en Rusia es inmenso, ¿no? De hecho, las sanciones que se hacen económicamente es para ese sector que apoya al gobierno de Putin en este caso, ¿no? Entonces, claro que tiene mucho apoyo detrás, y si no está Putin, pues vendrá otro, ¿no? Porque ahí es muy difícil que, bueno, ya se ve desde el año 2000 que está ahí, ¿no? Sea presidente, sea primer ministro, pues... Ya. ¿Y cómo lo arreglamos esto? Buena pregunta. Pues primero dejando a los pobres ucranianos que puedan seguir viviendo su vida, porque si no, Ya, mal vamos. mal vamos. Hola César, una pregunta, no sé si me oyes bien. Hola, sí. Sí, yo no sé si también, y sin querer por ello quitar responsabilidades a Putin y a Rusia, ¿no? Si hay un mal cálculo por parte de la Unión Europea de no haber previsto un contexto geopolítico más multilateral. La desaparición de la URSS no conlleva el predominio de Estados Unidos y de Europa, y el haber respetado un poco las zonas de influencia rusas originales, ¿no? No sé en qué medida el haber extendido la OTAN, el haber extendido la Unión Europea, es decir, evidentemente ha sido una amenaza y ha sido una falta de prudencia por parte de los países occidentales, sin por ello quitar responsabilidades a Rusia, que no quiero dar esa sensación. Si no hemos sabido valorar desde los países occidentales suficiente el nuevo marco geopolítico en el que Rusia podía resurgir y reclamar su espacio como una gran potencia que es, a pesar de su situación.
Sí, puede ser, pero también por ejemplo, es un asunto que desde Rusia también se juega con ello. De hecho, no sé cuándo salió, pero como que se decía que hay un acuerdo verbal, justo cuando fue la unificación alemana, de que la OTAN no se expandiría, o sea, sí, no se expandiese a los países que habían formado parte del Pacto de Varsovia. Claro, esa afirmación la dice Gorbachov y ya, o sea, no hay nada escrito, ¿no? Entonces, claro, también se basan en ese tipo de historias, por así decirlo, que para ellos les viene muy bien para justificar sus acciones, pero que la otra parte la deja como, bueno, no sabemos si realmente pasó o no pasó, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, claro, el hecho de ir acercándote cada vez más a un país y que ese país se sienta atacado, pues muy bien no le va a sentar, ¿no? Pero tampoco es eso, ¿no? Decir, tampoco es justificable para que luego invada un país que No, quiera acercarse. de todas formas, si esos países no hubieran entrado en la OTAN, ahora estaríamos temblando. Quiere decir, si en estos momentos las tres repúblicas bálticas y Polonia no tuviesen el escudo de la OTAN, es decir, ahora tememos que pueda atacar Moldavia o Georgia porque no están en la OTAN. Pero claro, no sé, ojalá nunca pase nada, no sé los acontecimientos, no sé. Pero claro, en estos momentos el hecho de que esos países sean de la OTAN es un escudo contra Rusia, yo no sé hasta qué punto puede atreverse a atacar directamente a países que ya están en la OTAN, las repúblicas bálticas o Polonia. Yo creo que ese sería un paso... Claro. Es decir, si esos países no hubieran estado en estos momentos en la OTAN, el miedo a que Rusia fuera hasta las fronteras de Polonia a recuperar lo que era el Pacto de Varsovia podría ser mucho más seguro que sí. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, también estamos viendo ciertas provocaciones, ¿no? Por así decirlo. De hecho, no sé si fue ayer o antes de ayer cuando atacaron a 20 kilómetros de la frontera de Polonia, ¿no? Que sí, atacaron a una base militar, pero, joder, justo en la frontera, eso... Entonces, bueno, también las provocaciones a veces hacen mucho. Bueno, pues no sé si habrá algún comentario más. César, que, bueno, ya lo he dicho varias veces, que te agradecemos mucho de verdad, esta cantidad de formación y de información que nos has dado para entender esta pelea, parece que inevitable, ¿no? Siempre, se ha comentado muchas veces estos días, ¿eh? Sí, ese es y un poco al hilo de lo que dice Javier de la Cruz. Hay una línea ahora de opinión que está diciendo esto. ¿Por qué no hemos respetado, por qué hemos jugado tanto con el acercamiento del mundo occidental, incluso de de la OTAN al este, ¿no? Sin respetar unas zonas de influencia que probablemente también quieren el resto de países importantes como son China o como son Estados Unidos, que seguramente... Pero por otro lado, claro, también se comenta lo que tú dices, que es verdad, y un país como Ucrania no tiene derecho a ser un país libre y ser democrático y querer disfrutar de lo mismo que disfruta, si puede, Francia o España o Italia. Pues parece que para Rusia no. Rusia considera, la pinta que tiene es que Rusia considera que Ucrania es Rusia, que Ucrania es innegociable, que Ucrania no se toca y que, como siempre, no importan demasiado los ucranianos. Yo solamente espero, bueno, por supuesto, que esto termine pronto, porque yo creo que ya no aguantamos más de ver imágenes de bombardeos, de masacres, de cosas terribles que están pasando que vemos en la televisión, porque antes eran el coronavirus, la incidencia, los contagios, no sé qué, y ahora estamos viendo constantemente esto que realmente es insoportable. Y supongo, entiendo, que si lo que quiere es poner un gobierno títere, pues quizás consiga poner un gobierno títere, no lo sé, pero que entiendo que Ucrania nunca más volverá a querer ser ruso, y Kharkov, entiendo que después de haberlo dejado como lo han dejado y todas las ciudades, pues no sé, yo entiendo que si lo que busca es que formen parte de su ámbito, César,
es que no es entendible, no lo va a conseguir jamás, se está matando, le está masacrando, está... Hay hablando con una ucraniana el otro día, de lo que tú decías, ¿no? De, pues eso, de hermanos, ¿no? De hermanos pues, hermanos pequeños, ¿no? Que decía ella, hermano, tú a una hermana le vas a matar. Entonces, claro, ya ese sentimiento que tienen contra, ¿no? Los invasores rusos es muy fuerte. Claro, es que me parece normal. César, que de verdad que muchísimas gracias a todos. Bueno, entendemos un poquitín mejor lo que está pasando. Y nada, que os mando un abrazo, a ver si las cosas se solucionan un poquito y que hemos estado encantados de contar contigo. Ahora está Javier, lo dije antes cuando no estaba Javier, no le veo. Que bueno, que también agradezco mucho a Javier de la Cruz, que cuando le llamamos para decirle creemos que hay que buscar a alguien, se movió inmediatamente, llamó como hace siempre, consiguió tu contacto. Bueno, que le agradecemos mucho a Javier de la Cruz, director de la sección de Historia, que se haya movido como siempre, que hayamos podido tener este acto que yo creo que es de mucho interés. Así que nada, por mi parte, despido, os mando un enorme saludo y ojalá dejen de bombardear y hacer burradas en Ucrania y podamos tener otro tipo de soluciones un poco distintas a las que estamos viendo ahora todos los días en los medios de comunicación, porque entre la pandemia 2 años y ahora esto, pues nos van a matar a disgustos, además de matar de verdad con las bombas en el caso de Ucrania. César, que muchísimas gracias, de verdad. Te mandamos un abrazo y suerte, mucha suerte. Gracias. Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós.